Katinska Coelho, soy físico médico, ejerzo como aplicacionista clínico en Delec Científica dentro de la división de radioterapia. Esta división está dirigida por Miguel Llanes, que está allá al fondo, y por Matías Toledo también, físico médico e ingeniero biomédico. Por ahí nos vamos a estar relacionando y conversando un rato seguro. Este evento o esta jornada viene dentro de toda nuestra línea de docencia para, bueno, dar a conocer todas las tecnologías que nosotros manejamos en base también a las experiencias que tienen distintos profesionales que ya trabajan con radioterapia moderna, ¿no? En esta oportunidad vamos a estar tocando dos de nuestras líneas más importantes, que son la intraoperatoria y la radioterapia helicoidal. Tenemos 4 speakers, 2 para cada una de las áreas. Como ya les habíamos también anunciado, este evento es híbrido, quiere decir que tenemos conectados vía Zoom a una serie de participantes que están en todo el territorio. Bueno, la invitación se extiende a todo el territorio y para Uruguay específicamente tenemos este espacio que presta Delec para, bueno, hacer más o menos el evento también y para aprovechar también de interesarlos en algunas demostraciones para la parte de Radixat, y tenemos también una estación donde vamos a estar pasando cirugías, algunos cortes de cirugías en vivos con procedimientos de IRT en la sala de conferencia. Entonces, todo este espacio lo vamos a poder aprovechar para interactuar y ver más allá de también de lo que los speakers nos van a mostrar, ver también algunas otras cosas sobre las tecnologías. Este evento es organizado por Delec Científica en conjunto por Accurate Incorporated y por SID Sordina, ambas casas comerciales de las tecnologías que nosotros llevamos. Entonces, para no alargar demasiado, les presento los primeros speakers. Van a ser, como ya lo vieron en el programa igualmente, el doctor Philip Pormans y el doctor Marcos Antonio dos Santos. El doctor Phillips va a iniciar con las charlas. Él es oncólogo radioterapeuta, inició trabajando como oncólogo radioterapeuta en Tilburg en 1991, donde permaneció durante 23 años. Desde agosto de 2014 hasta febrero de 2017 fue jefe del Departamento de Oncología Radioterápico del Centro Médico de la Universidad de Radboud en Países Bajos. Entre 2017 y 2019 fue jefe del Departamento de Oncología Radioterápica en el Instituto Curie en París. Desde el 2017 es profesor en el Instituto Curie de la Universidad de Ciencias y Letras de París. En abril de 2020 ingresó como asesor médico para Sordina Technologies, y en julio de 2020 comenzó como oncólogo radioterapéutico en la Universidad de Amberes, Bélgica. Bienvenido, doctor Pormans. Y luego del doctor Pormans vamos a tener al doctor Marcos, al profesor Marcos, es médico radiooncólogo también, formado en el Instituto Nacional del Cáncer en Brasil, tiene una maestría en altas tecnologías en radioterapia en la Universidad de Murcia, España, cuenta además con un MBA en farmacoeconomía por la Universidad de París, séptima, y un doctorado en ética médica por la Cátedra UNESCO de Bioética de la Universidad de Brasilia. Trabajó en el Departamento de Radioterapia del Instituto Gustavo Roussy, París, es editor jefe del Journal Brasilero de Economía de la Salud. Bienvenidos, doctor Marcos. Vamos a comenzar con el doctor Phillips. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la introducción y es un placer estar con vosotros. Ok, Bien, bueno, perfecto. tengo el placer de dar una presentación sobre el tema de aplicaciones clínicas de radioterapia intraoperatorio con electrones. Voy a hablar un poquito más sobre cáncer de mama, que es mi tema especialmente, y también que es mi segundo tema ahora, es la investigación en la radioterapia flash. La introducción ha sido bastante amplio. Sí, soy belga, hablo neerlandés en casa, he trabajado 26 años en Holanda, 3 años en Francia y desde 2 años he volvido a Bélgica con 2 proyectos que exactamente están estos 2 proyectos, cáncer de mama y flash. Y ¿por qué hablo en español? Hay mucha gente que me lo pide. Es simple porque me gusta, nada más.
Bueno, estoy un consejador médico de Sordina, sobre todo en el aspecto de la investigación FLASH. Y sufro mucho de lo que pasa actualmente en Europa. Sé que por América del Sur es mucho más lejos, pero lo que pasa ya ha cambiado el mundo total. Y hay cosas que van a estar permanentes. Bueno, una introducción. Este es el cargo global de cáncer. En 2012, más de 14 millones de personas en el mundo con un cáncer, de quien más de 8 millones han fallecido debido al cáncer. He puesto un marcador en cáncer de mama, cáncer colorectal y cáncer de la páncreas, porque estos cánceres tienen una posibilidad, una opción de radioterapia intraoperatoria. Y no debemos olvidar, nunca debemos olvidar que la radioterapia es muy importante en lo que importa la contribución a curar a los pacientes. Sí, la cirugía es número uno, pero sin embargo, los tratamientos sistémicos solo llegan al tercer sitio. Como no, la gran mayoría de los pacientes que podemos curar, por ejemplo, cáncer de mama, no solo es la cirugía, solo es la radioterapia, solo es la quimio y hormonoterapia, es una combinación multidisciplinaria que ofrece los mejores resultados tanto en objetivos oncológicos que en una baja tasa de efectos secundarios. Por la radioterapia, el más común es el acelerador lineal por radioterapia externa. Braquiterapia quiere ser un aspecto muy importante por algunas indicaciones, por ejemplo, cáncer del cuello uterino, y la radioterapia intraoperatoria, que está ganando mucho actualmente, tanto en indicaciones gracias a mejoramientos, tanto que vamos a iniciar pronto con aplicaciones utilizando la radioterapia FLASH. Pero las técnicas no están un objetivo. Debe ser un objetivo que podemos solucionar o llegar a gracias al técnico, no al revés. Y el objetivo principal en general es que debemos dar la dosis prescrita al volumen blanco correcto. Y la radioterapia intraoperatoria ayuda a ver el volumen blanco, porque durante la cirugía podemos ver al objetivo, al volumen blanco, y guiado por el cirujano también dar una radioterapia muy precisa. De un perspectivo clínico tenemos guías del ESTRO-ACROP. Hemos trabajado, ha empezado durante mi presidencia del ESTRO, que junto con Felipe Calvo hemos organizado un task force del ESTRO para escribir guías por radioterapia intraoperatoria. Y voy a enseñar las guías una por uno, pero las guías todos tienen el mismo contenido. Una introducción, una revisión de la evidencia, etcétera, etcétera. Y una pantalla muy importante son los característicos para describir la radioterapia dado en parámetros por los pacientes, por la cirugía, por la radioterapia y depende de la técnica de radioterapia que utilizamos, porque hay varias técnicas.
La primera guía ha sido en cáncer del recto localmente recidiva. En un total de casi 40 años tenemos más de 2.000 pacientes que han sido descritos en publicaciones que están listados aquí. Tanto pacientes después de cirugía completa o cirugía focalmente microscópico incompleto o cirugía macroscópico incompleta. Y este tiene una importancia importante sobre los resultados control local y sobrevida por Latinoamérica después de 3 a 5 años. Sin embargo, hay varios pacientes que mismo después de una resección incompleta sobreviven. No es un cáncer que no se puede curar y la radioterapia intraoperatoria podría ser un componente importante. Depende de la resección, el consejo es de dar una dosis intraoperatorio un poquito más bajo o un poquito más alto si hay mucho tumor después de la cirugía. La otra es cáncer del recto localmente avanzado. Tenemos más pacientes, 2.659, también en casi 40 años. Mismo consejo, después de como no radioterapia externa antes de la cirugía, durante la cirugía podemos dar una dosis más baja, intermedia o más alto, depende de la resección completa, microscópicamente incompleta o macroscópicamente incompleta. Cáncer de mama, voy a volver a este. Tenemos un montón de pacientes incluidos en artículos, más de 4.000 en 16 años por irradiación parcial y más de 3.000 en 30 años por una sobredosis, un boost. Las guías ESTRO en cáncer de mama solo están sobre intraoperatoria con electrones porque ESTRO considera tanto como ASTRO y DECRO el kilovoltaje no como una medicina basada en evidencia. Cáncer del páncreas, sin cirugía localmente avanzada, casi 2.000 pacientes con una sobrevida promedio de más o menos 10 a 11 meses, que no es tan malo por este tipo de cáncer. La dosis que damos un parte antes de la cirugía y con una sobredosis durante la cirugía. Cáncer de la páncreas después de la cirugía, sino una cirugía incompleta. La sobrevida promedia es más largo, sobre todo por los pacientes que han sido tratados más recién. Aquí también depende de los márgenes, una dosis más baja, intermedia o más alta. Y finalmente, sarcomas de los brazos y piernas, casi 1.000 pacientes, y sarcomas retroperitoneal, más de 1.000 pacientes. El desarrollo técnico ha sido muy importante por la radioterapia intraoperatoria, tanto como por los otros modos de radioterapia. Una es que originalmente hemos utilizado un acelerador lineal
en general viejo, después de ponerla fuera de marcha por la radioterapia externa. Y durante la cirugía, el paciente en un quirófano, después de la cirugía, hemos debido trasladar el paciente del quirófano hasta el búnker para dar la radioterapia. Y, como no, después de la radioterapia, volver al quirófano. Este ha cambiado muchísimo con los aceleradores lineares compactos, como el LIAC que pueden ver aquí. Esta máquina es móvil, entonces se puede instalar en un quirófano y dar la radioterapia en el mismo sitio que el paciente está operado. Esta es la máquina actual. Gracias al peso y al modo de autoprotección, podemos utilizarla en un quirófano normal, convencional. No necesitamos un búnker. Podemos utilizarla. Depende de las normativas que varían de un país al otro, sin o con pantallas al lado del paciente. Lo que necesitamos, como no, es un beam stopper, que es un parte de la máquina para limitar la irradiación fuera del volumen blanco. Pero otra vez es un quirófano normal, convencional, sin modificación. Más reciente, hemos incluido la radioterapia guiada por imágenes, utilizando como queremos un scan o una ecografía que pueden ver aquí. Después, esta máquina sirve a localizar el volumen blanco pintado utilizando el scan o el ultrasonografía, y para mejorar el posicionamiento y la selección de los tubos de radioterapia por el volumen blanco específico por este paciente. La individualización, y esta es la pantalla del TPS, del planificador de la radioterapia, con una imagen hecho por el ultrasonografía. Aquí pueden ver la placa de, no es plomo, pero para frenar la radioterapia más profundo del volumen blanco, y podemos seleccionar la energía de los electrones y el diámetro del tubo que necesitamos por este volumen blanco en este paciente. Y es un placer dar un poco de información sobre qué va a venir en el futuro. El futuro que no es tan lejos que pensamos, al mínimo por la radioterapia intraoperatoria. En los años 70-80, dos documentos han descrito cómo una muy alta tasa de dosis da una respuesta en las tejidas distinta que la tasa de dosis convencional, pero debido a un montón de factores, sobre todo de técnicos, en 30 años no ha pasado nada, hasta que en 2014 un ensayo ha sido descrito por el Instituto Curie, que voy a enseñar, y después ha aumentado. Sin embargo, la mayoría de los papeles, de los documentos, artículos que podemos leer en las revistas ahora, están revistas de ensayos originales. Hay mucho que hacer. Esta es la investigación de 2014, pulmones de ratones, radioterapia para evaluar la toxicidad,
sin radioterapia, con 17 Gray de radioterapia, tasa de dosis convencional muy fibrótico. Los ratones murieron después de 2-3 meses, y con radioterapia flash, sobrevida normal por los ratones y no hay nada de fibrosis en los pulmones. Entonces, una ausencia de toxicidad, tanto que los ratones también tenían tumores artificiales, como no, en los pulmones, y después de flash, los tumores también han sido curados como después de radioterapia a tasa de dosis convencional. Entonces, guarda la eficiencia contra el tumor, y este es el efecto flash. Mantener el efecto contra el tumor y bajar los efectos secundarios. Piel de un cerdo pequeño, flash y tasa de dosis convencional, dosis única de hasta 34 Gray. La diferencia entre convencional y flash es muy importante. El primer paciente tratado con un linfoma de la piel, sabemos que podemos curar a este paciente también localmente con radioterapia convencional, pero sin embargo con una dosis de 15 Gray. Una vez 15 Gray, la piel ha regenerada completamente sin efectos secundarios. Ahora sabemos más, no solo son los pulmones y la piel. Tenemos un ensayo sobre el efecto sobre la memoria de ratones, que es muy impresionante también. Ahorramos mucho del cerebro si damos la misma dosis en flash comparado a convencional. Apoptosis vascular, fibrosis de los pulmones, etcétera, etcétera. Y como pueden ver, sin diferencia en el efecto contra el tumor. Entonces, lo que estamos buscando por 100 años es ampliar la ventana terapéutica entre los efectos secundarios y el efecto sobre el tumor. Y es este que podemos obtener con flash. SIT ha entrado a este terreno gracias a mí, porque estuve en Curie al momento que el acelerador viejo ha sido completamente roto. Imposible a reparar un acelerador de 1987. Y he escrito a todas las compañías de radioterapia de ofrecernos un presupuesto por una máquina nueva de investigación. Y SIT ha ganado con esta máquina, que es muy flexible. Podemos controlar la energía y la tasa de dosis. Hay 3 tipos. Curie ha comprado uno de 5 y 7 MEF. En Amberes tenemos uno de 7 y 9 MEF. También hay una máquina de 10 y 12, pero no debemos olvidar que sirve a tratar, entre otras, ratones. Y por ratones podría ser, no necesitamos este. Y el colimador es ajustable de 1 centímetro en diámetro hasta 12 centímetros. Y la tasa de dosis es a 1 metro de distancia. Y la tasa de dosis varía entre muy baja, convencional, hasta 10.000 Gray por segundo. Con la colimador de 1 centímetro, ya hemos medido más de 14.000 Gray por segundo. Con un colimador de 10 centímetros podemos ir más
a más de 1000 Gray por segundo, lo que es suficientemente. Esta es la máquina en Curie, instalado en agosto 2020, y esta es la máquina que debido a COVID solo hemos podido instalar en diciembre 2021 en Amberes. Hemos hecho muchísimos, pero sin embargo hay mucha más que necesitamos investigar y aprender, porque podría ser que una dosis de 10 Gray dado en un pulso, en un microsegundo, no da los mismos resultados que 10 pulsos de 1 Gray dado en 100 microsegundos. No lo sabemos. Hay muchísima a aprender. Y para pasar de la investigación preclínica a la clínica, SIT está desarrollando, construyendo un electron flash, un LIAC flash. El electron flash es la máquina aquí. El LIAC flash que reemplazará el LIAC HWL, que también está muy móvil, más flexible aún que el LIAC actual, y también que puede operar en tasa de dosis convencional, tanto que en tasa de dosis flash. Un poco más de información sobre cáncer de mama. Es un parte de bajar la intensidad por pacientes que tienen un riesgo favorable, y sabemos mucho gracias a un hungriaco, porque no es un holandés, se llama Holland y ha trabajado en Holanda, pero viene de Hungría, y que ha hecho la investigación de aquí el tumor primario, donde se encuentran las células individuales a distancia del margen del tumor primario. Nos ha aprendido mucho, solo que este es por todos los tumores sin discriminación de triple negativo, HER2 positivo, luminal A, luminal B. Es una mezcla de todos los tumores. Si quitamos el tumor con un margen de 1 centímetro, tenemos 60% de riesgo que hay células que quedan ser en el paciente. Con un margen de 2 centímetros, 40%, etcétera, etcétera. Este ha sido demostrado también por un ensayo en Milano, donde después de la tumorectomía no han dado radioterapia, y la gran mayoría de las recurrencias han sido cerca del lecho del tumor primario. Los volúmenes blancos, que es muy importante pintar correctamente, es por definición por un boost que es alto riesgo, los 1.5 centímetros alrededor del tumor primario después de la radioterapia de la mama entera. Y por la irradiación parcial, que son pacientes de bajo riesgo, no damos la radioterapia en toda la mama, y el volumen blanco es un poquito más amplio comparado al boost. Sabemos que la cirugía nunca está perfecto. Puede ser perfecto, pero es raro. En general, el tumor no es en el centro del espécimen quitado por el cirujano. Es excéntrico, y significa que el volumen blanco correcto sí debería ser 2 centímetros alrededor. No es un margen alrededor de la cavidad quirúrgica. Sin embargo, si hacemos no tratamos un parte mayor del volumen blanco correcto. Hemos escrito este artículo que sin duda varios de vosotros conocen, manzanas y naranjas,
comparar las técnicas de irradiación parcial. Lo hemos hecho por la radioterapia externa, la braquiterapia, el balón y la radioterapia por kilovoltaje, la radioterapia intraoperatorio por electrones. Todas las técnicas tienen ventajas y desventajas. La radioterapia externa se puede hacer casi todo. Por la braquiterapia necesitamos una experiencia un poco particular porque en muchos países y centros hemos perdido este conocimiento. El balón y los kilovoltajes que tratan el centro, el tejido alrededor de la cavidad quirúrgica, no tratan el volumen blanco correcto. Y con los electrones sí tenemos la máquina, sí tenemos la experiencia, podemos tratar muy correctamente. Entonces, hay un montón de diferencias, pero el más importante es tratar el volumen blanco correcto con la dosis prescrita. No está fácil, esta es la cirugía convencional. Ahora en algunos países la gran mayoría de los pacientes están tratados por la cirugía oncoplástica, que hace que es mucho más complicado a encontrar el volumen blanco. Voy a comparar el kilovoltaje con electrones. El perfil de la radiación es completamente distinta. Este es también de Ronald Holland. Este es el margen del tumor primario, entonces 60%, 40%, 20 y 10% de riesgo de células que quedan después de la cirugía. Con la intraoperatoria con electrones podemos dar la dosis prescrita a todo el volumen, tanto que con el ortovoltaje no llegamos a una dosis suficiente, mismo a 1 centímetro de la cavidad, solo es 25% de la dosis dado. Es una otra ilustración de la misma cosa, un tumor de 1.5 centímetros, quitado con un margen de 0.5 centímetros, entonces el volumen blanco es el 1.5 centímetros alrededor de la cavidad quirúrgica. Con 50 kilovoltaje damos 5 Gray aquí, damos 2 Gray aquí, entonces es una dosis insuficiente, además cuesta más de 35 minutos para tratar. Con radioterapia y electrones podemos con el aplicador correcto dar la dosis correcta en 1.5 minutos. Para comparar, para leer y comprender la literatura, debemos mantener un nivel de escepticismo importante. Pero sabemos, debido al ensayo Elliott, que no es fácil, porque después de la radioterapia intraoperatoria han visto en Milano una tasa de recurrencias que ha sido más alta que prevista. ¿Qué ha sido malo? El más importante es seleccionar los pacientes, porque este ensayo ha sido hecho antes de la publicación de las guías de Jack Estro y de Astro sobre la selección de los pacientes, y que los aplicadores no han sido correctos. ¿Por qué no han sido correctos? Porque para tratar el volumen blanco por un pequeño tumor con un margen, y el margen que queda de 1.5 centímetros, necesitamos un diámetro de 6 centímetros. Es un aplicador de 7 centímetros y por este debimos operar al paciente con una incisión de 11 centímetros. Y sabemos de Milano, sabemos también de otra experiencia, que hay muchos cirujanos que no quieren hacer una incisión tan amplia. Y por este han utilizado una incisión más pequeña, un aplicador más pequeño,
y han tratado solo un tercer parte del volumen blanco correcto. Y por han visto un montón de recaídas que han sido no necesario. Y con el flash, lo que vamos a investigar en Amberes es si, sin ampliar la incisión, tratamos con el diámetro correcto, incluyendo un poco de la piel, que podemos tratar sin una tasa de complicaciones más alta. Este es que vamos a investigar en Amberes. Es una oportunidad muy importante. También vamos a investigar si podemos con esta máquina dar la radioterapia preoperativa con la cirugía después. Un ventaja es que preoperativa podemos ver dónde es el tumor y es más fácil a pintar el volumen blanco. Es lo que vamos a hacer, una incisión de la piel sin dosis convencional flash, para evaluar la cicatrización de la piel. Para mí, comparado a, por ejemplo, páncreas y tumores del cerebro alto grado, son perlas por la radioterapia flash, pero la radioterapia por la mama también con el flash es interesante. Por vamos a tratar los primeros 5 pacientes en Amberes con flash intraoperatorio en la segunda parte de 2023. Para concluir, la radioterapia intraoperatoria no es nada de nuevo. Es algo que existe por muchos años, pero ha desarrollado bastante, y por para aumentar la visibilidad y la atractividad, Estro ha escrito 6 guías que se puede utilizar. El desarrollo continúa. Y con la integración de la dosimetría en vivo, de la radioterapia guiada por imágenes y de la planificación de la radioterapia, se aproxima mucho más cerca de la radioterapia, del nivel de la radioterapia externa. Y como va sin duda aumentar en interés globalmente. Al mismo tiempo, sin ninguna duda, la radioterapia intraoperatoria será el primer modalidad para empezar con la radioterapia flash. Las indicaciones para radioterapia intraoperatoria en cáncer de mama, como una sobredosis, el boost, pacientes a alto riesgo, y el más importante es mantener el volumen tratado tan pequeño que sea posible. Por radioterapia parcial, debemos seleccionar los pacientes muy correctos. Yo sugiero de utilizar la publicación muy reciente de este año en Lancet Oncology de Estro Acrop, enero o febrero 2022. Primer autor es Ikro Meatini. El volumen blanco es independiente de la técnica y es muy importante por las complicaciones, y todas las técnicas están buenas, tanto que dan la dosis prescrita al volumen blanco correcto. Para reirradiar, también pacientes bien seleccionadas, según los artículos del Check Estro o del ensayo RTOG 1014, el volumen blanco parece mucho al volumen blanco de irradiación parcial. El más importante quiere ser seleccionar los pacientes, que la técnica no importa, pero aquí limitar la dosis fuera del volumen blanco
es aún más importante comparado a pacientes que no han recibido radioterapia antes. Y por la homogeneidad de la dosis, ahorrar tejido normal fuera del volumen blanco, la dosis al nivel de la piel y la técnica, la intraoperatoria con electrones es quizás el mejor de todas las técnicas que tenemos. Falta evidencia, pero falta evidencia para todas las técnicas y todas las guías actuales dicen que podemos ofrecer a pacientes bien seleccionadas un segundo tratamiento conservador. Profesor Porman. Estos son los Profesor colegas Porman. que quiero agradecer y con termino mi presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor Porman. Ahora Muy sí. interesante su presentación. Disculpe, lo interrumpí a último momento, estábamos ahí por avisarle el tiempo de finalización. A ver, Katiuska, a ver si se te escucha, por favor. ¿Ahora me escuchas? Ahora se escucha perfecto, gracias. Bien. Bien, muchas gracias, doctor Phillips. Espectacular la presentación. Quiero recordarles que vamos a tener al doctor Marcos ahora, y luego de la presentación del doctor Marcos, entonces, como termina el módulo de IRT, hacemos una sesión de preguntas. El doctor Phillips va a estar hasta ese momento. También vamos a tener al doctor Felipe Calvo conectado, y bueno, la idea es hablar un poco de la intraoperatoria y recibir preguntas también de quienes están conectados de manera remota. Les recuerdo que los que están por Zoom pueden escribir sus preguntas en el chat. Entonces, le doy la palabra al doctor Marcos. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Es un placer muy grande estar aquí con vosotros. Seguimos entonces después de la brillante presentación del Dr. Polman, como suele hacer. Está ahí la tecnología y para nuestra realidad aquí en América Latina, por supuesto, hay que considerar las limitaciones económicas porque tenemos un budget siempre limitado y hay que hacer la mejor utilización posible de este volumen de recursos que tenemos para hacer llegar lo mejor para todo el grupo de pacientes de nuestro continente. Y entonces mi tema es cómo se hace una valoración económica de una nueva tecnología, cómo se suele hacer. Porque, bueno, es importante decir, puedo dibujar aquí, bueno, hay un desperdicio en salud muy grande, muy grande. Por supuesto, aquí es un dado de los Estados Unidos, donde se suele utilizar mal casi todo el presupuesto de sanidad que tenemos para nuestro país, Brasil, por ejemplo. Casi $1 trillón. Esto, no sé cómo se dice esto en español, 1.000 millones veces 1.000, mucho dinero mal utilizado. Y cuando se habla de radioterapia, principalmente bueno, servicios desnecesarios, servicios no necesarios para los pacientes. Y cuando se habla de radioterapia, suelen ser, los desperdicios suelen estar en las nuevas tecnologías que no aportan los beneficios que esperamos que aporten en medidas que se pueda medir para el resultado final con el paciente. Bueno, la radioterapia intraoperatoria ya sabemos que es más conveniente, aquí si hablamos de cáncer de mama, es más conveniente para la mujer, no retrasa la quimioterapia, la recuperación es mucho más rápida, pero lo que es muy importante para nuestra realidad es que, bueno, en los servicios públicos de los países de nuestro continente, lo que suele pasar es que los pacientes se quedan sin el tratamiento que necesitan de radioterapia. Hay una información importante aquí, que según la Agencia Internacional de Energía Atómica, solo hay un país en América Latina donde hay la cantidad de linacs necesarias para tratar toda la población, y este país
es Uruguay, donde está la mayoría de vosotros. El único país, bueno, me corrijan si es necesario, pero es un país de 3 millones de personas donde hay la cantidad de aparatos necesarios. Pero, bueno, cuando caímos aquí para Brasil, 210 millones de brasileños, se necesita 300.000 alrededor de 300.000 necesitan de radioterapia todos los años y solo 200.000 y algo logran recibir al final su tratamiento. Un montón de gente acaba por recibir quimioterapia, lo que es mucho más caro, porque la quimioterapia está ahí disponible de una manera más fácil, y otros acaban esperando en una cola y no logran recibir su tratamiento. Entonces, la radioterapia intraoperatória tiene esta ventaja. Si puede tratar una cantidad importante de pacientes, se los desplazará del aparato y habrá más huecos, más espacios, más posibilidad de tratar todos los otros pacientes que necesitan de su tratamiento. Entonces, tiene una importancia interesante para nuestra región. No voy a volver a hablar aquí de cuestiones técnicas porque el Dr. Portman lo ha hecho muy bien, pero hay tumores donde hay una ventaja muy interesante para se considerar la radioterapia intraoperatória, y aquí están todas las indicaciones de las guías que el Dr. Portman ha construido con el Dr. Calvo hace algunos años en el Estro. Pero, ¿cómo se hace entonces una valoración económica? ¿Qué es una valoración económica? El objetivo de la valoración económica es siempre hacer el mejor uso de lo que tenemos disponible, de recursos que tenemos disponible para utilizarlo de la mejor manera posible y para que los pacientes tengan el mejor resultado. La farmacoeconomía es la ciencia que, se puede evaluar cualquier decisión que implique una elección entre dos o más opciones y que tenga repercusión en la salud y en los recursos que están disponibles. Entonces, es la cuarta barrera. Primero, con una evaluación de tecnología, hay que verificar si hay calidad, si es una tecnología donde hay seguridad, si funciona de hecho, si el paciente se queda mejor con este tratamiento en comparación con los tratamientos que teníamos antes. Y el último es si logramos pagar por ese tratamiento, ¿vale? Un ejemplo aquí, si tenemos que elegir, por ejemplo, en un tratamiento con pocos efectos adversos, donde hay una taja de respuesta de 65%, y un otro con muchos efectos adversos, y una taja de respuesta un poco mayor, pero con más efectos adversos, y aquí, dados su supervivencia y costes diferentes, tenemos que elegir entre uno y otro. ¿Cómo hacerlo? ¿Qué camino elegir entre los que están disponibles? Hay fundamentalmente 4 tipos de valoración económica que se puede hacer. El primero, el más sencillo, la minimización de costes. Es muy raro que lo hagamos porque aquí, muy sencillamente, cuando dos tratamientos tienen la misma eficacia, ahí es sencillo, elegimos lo más barato. Si los dos traen los mismos resultados, elegimos lo que necesita de menos recursos. Pero es muy raro que esto se pase en nuestra realidad porque hay que ser iguales en todas los desfechos que valoramos. Eficacia, seguridad, efectos secundarios, todo. Es muy raro que los tratamientos sean iguales en todos estos puntos. Entonces es muy raro que hagamos un análisis de minimización de costes. Y en el otro extremo, análisis de coste-beneficio, también es muy raro, porque aquí hay que comparar valor económico con valor económico. Para eso, para que se haga esto, hay que poner un precio en la vida humana, lo que es muy difícil del punto de vista ético de hacérselo.
Entonces, también es muy poco frecuente que se haga análisis de costo-beneficio, que se hace en otras áreas, por ejemplo, cuando hay que elegir si vamos a comprar, cuál departamento vamos a comprar, cuál coche, cuál que sea que vamos a comprar, pero cuando vamos a comprar salud, aquí no es una metodología que sea muy acepta entre nosotros. Entonces, nos quedamos aquí en el medio. La análisis de custo-utilidad es muy sencillamente un tipo especial de análisis de costo-efectividad, que es lo que voy a describir para vosotros y es lo que hemos hecho para la realidad brasileña y algunas otras también. Hemos hecho ya unas 10 estudios diferentes para realidades diferentes en España, Italia, Portugal, algunos otros países europeos. Los voy a enseñar aquí algunos ejemplos de un análisis de costo-efectividad para la radioterapia intraoperatória. Bueno, minimizaciones de costos aquí, costos de beneficios, ya hemos hablado. La análisis de costo-efectividad se compara los efectos sobre la salud y los recursos. Los costes se valoran en unidades monetarias, por supuesto, según la moneda de cada país, y los efectos sobre la salud se valoran en unidades de efectividad. Cuanto más sólida la unidad de efectividad que tenemos, mejor la análisis. Entonces, si hablamos de tratamiento de cáncer, es importante que tengamos resultados de supervivencia global de las pacientes. Esto es lo más importante. Pero hay que adaptar según las evidencias que tenemos y según la realidad que estudiamos. Por ejemplo, si estamos utilizando un tratamiento para el glaucoma, un colirio para el glaucoma, por ejemplo, no hace ningún sentido hablarse de supervivencia global. Ahí tenemos la preservación de la visión. Hay que elegir el endpoint según la realidad que tenemos y según los datos que hay en la literatura. Pero es muy importante, por supuesto, que la unidad de efectividad sea la misma para las alternativas que estamos haciendo la comparación, ¿vale? Y llegamos entonces a un diagrama como esto, donde se pone aquí los costos, aquí se aumentan los costos y aquí se están más bajos, y aquí la efectividad mayor y menos grande para acá. Entonces, si tenemos algo que es más caro y menos efectivo, es muy sencillo. Lo tiramos a la basura, no nos sirve para nada, es caro y no funciona. Y aquí es muy fácil. Si tenemos algo que es mejor y más barato, bueno, aquí no hay duda, lo incorporamos, es lo más sencillo de hacer. Aquí, si es más barato, pero funciona menos, y en una situación de crisis, es posible, del punto de vista ético, que lo aceptemos. Lo hemos vivido esto en la pandemia, por ejemplo, donde había menos pasta para la salud, menos disponibilidad de recursos, y por supuesto se puede, en una situación de crisis, aceptar a la adopción de tecnología menos barata y menos efectiva, para que se pueda tratar el mayor número de gente y que gente no se quede fuera del sistema de salud. Pero la gran mayoría de nuestros resultados caen aquí, que son tratamientos más caros y más efectivos, y tenemos que tener aquí un límite, un threshold, a partir del cual se acepta o no se acepta investir más recursos para aceptar la tecnología. Aquí es lo que tendremos dividiendo coste del tratamiento A menos el coste del tratamiento B, dividido por la efectividad de los tratamientos, tendremos lo que llamamos de la razón de costo incremental. En inglés, Incremental Cost Effectiveness Ratio. ¿Okay? Y esto nos dará un valor, por ejemplo, aquí. Si tenemos la intervención A, cuyo el coste es de $98,000, y tendremos 15 infartos con esta intervención. La otra, $123,000 y tendremos 10 infartos. Entonces, se subtrae uno del otro, tendremos $25,000, 5 infartos, o sea, el ICER será de $5,000 por infarto para aceptar esta tecnología y sustituir esta por esta que es más barata, esta más cara.
¿Ok? Y esto es el valor del análisis de costo-efectividad y es el valor que tendremos para tomar la decisión de incorporar o no. ¿Dónde hay que buscar los dados? ¿Dónde miramos para buscar los datos de tecnología? Bueno, lo más importante, lo más valorado, lo más sólido son los datos del mundo real, si los hay. Bueno, es muy raro que lo tengamos, pero si los hay, los utilizamos según la realidad del país. Después, si no hay datos del mundo real, lo más frecuente es que, bueno, miremos en la literatura, buscamos metaanálisis, si no hay metaanálisis, estudos prospectivos, si no hay estudos prospectivos, bajamos el nivel de evidencia según lo que tengamos. En la radioterapia intraoperatória para el cáncer de mama, estamos aquí en ese nivel. Tenemos un estudio prospectivo con más de 1,000 pacientes, hecho en Italia por el doctor Orecchia, con un nivel un nivel científico muy alto y un nivel de seguridad muy grande para la tomada de decisión. El segundo paso importante en un análisis económico es definir para quién estamos haciendo el análisis. ¿Cuál es la perspectiva? ¿Quién es lo que va a pagar la cuenta? ¿Por qué cambia? Bueno, podemos hacer un análisis económico para aquel que es el dueño del aparato, que va a invertir su pasta en comprar un aparato para hacer la radioterapia intraoperatória. Podemos hacer el análisis económico para el gobierno si estamos en un país de un sistema público de salud. O podemos hacer el análisis económico para un sistema privado, un seguro de salud, una HMO, como llaman los americanos, un seguro de salud que paga para los tratamientos de sus asociados. Y podemos hacer el análisis económico también para la perspectiva del paciente, que tiene una enfermedad y puede elegir uno u otro tratamiento. En nuestro ejemplo aquí, hemos hecho el estudio según la perspectiva de un pagador privado en Brasil. ¿Okay? Pero esto se cambia una vez que se haya construido el modelo. Los datos que ponemos en el modelo se puede cambiar, pero el modelo sigue el mismo. Hay que se construir lo que llamamos un pico del inglés. La revisión bibliográfica. Tenemos que saber cuál es la población que estamos estudiando, cuál es la intervención, cuál es el comparador y cuál es el outcome, el resultado que estamos valorando. Se puede también, por supuesto, aquí hemos hablado de los diferentes estudios que tenemos. Y en nuestro caso, la población era, el estudio que hemos hecho, la población era mujeres con tumores de mama tempranos, tumores pequeños para los cuales se puede hacer la radioterapia intraoperatória. Exactamente los criterios de inclusión del estudio prospectivo del doctor Orecchia. La intervención que estamos estudiando, por supuesto, la radioterapia intraoperatória. El comparador, la radioterapia conformacional, que es el tratamiento estándar en nuestros países. Y el ALTICAM aquí ha sido una decisión difícil, pero no hemos hablado de supervivencia global, pero sí de calidad de vida de las pacientes, porque se puede medir la calidad de vida de las pacientes y comparar por qué. Porque sabemos ya de los estudios que hemos, bueno, un montón de estudios con miles de pacientes, que la supervivencia global de las pacientes es la misma, sea las que sean tratadas con radioterapia intraoperatória o las que sean tratadas con radioterapia conformacional. Y hemos hecho ese estudio para la comunidad de Andalucía en España. Está aquí publicado desde 2014 en ese jornal español. Hemos hecho la comparación de los costes de la calidad de vida de las pacientes que reciben estos tratamientos y hemos podido probar para las autoridades de la comunidad Andalucía de España que la radioterapia intraoperatória traía ventajas para muchas de las pacientes que harían sus tratamientos ahí. Hemos repetido este mismo modelo. Aquí hemos hecho ese estudio específicamente para el Ecuador. No sé, pero imagino que sea un país no sé, muy parecido con Uruguay, por supuesto con algunas diferencias, pero un tamaño
muy, imagino que Uruguay sea mucho más desarrollado que Ecuador, pero un país de un tamaño muy parecido de Uruguay, donde hay en el Ecuador un reembolso directo por el procedimiento según los valores del país. Aquí hemos construido la Pico, como los he describido. Los dados hemos sacado, no había dados de mundo real en Ecuador, entonces hemos sacado del Elliott, ese estudio que vosotros conocéis y que el doctor Portman muy bien ha descrito aquí, y este es el modelo que hemos construido. Este es el modelo económico. Este es la parte más importante para que se pueda sacar conclusiones y cambiar, por supuesto, según la realidad de cada uno de vosotros. Entonces, aquí ponemos los pacientes que vamos a estudiar, pacientes con cáncer de mama inicial. Cuando hay este cuadrado aquí, es que, bueno, hay dos opciones que estamos comparando. O sea, la radioterapia intraoperatória o la radioterapia conformacional. Estas aquí es probabilidad. Entonces, las pacientes que reciben la radioterapia intraoperatória pueden tener una recurrencia local. Aquí está la probabilidad y pueden seguir sin ninguna recurrencia. Perdona, al revés. Aquí sí hay recurrencia local y aquí es la probabilidad que hemos sacado del estudio. Vean que según lo que el Dr. Portman nos habló, esto muy probablemente en el futuro será más bajo cuando se hace mejor, cuando se ha aprendido cómo se hace mejor la técnica. Pero hemos sido muy conservadores y seguido con los datos que están en el estudio publicado, un estudio prospectivo, fase 3, publicado en una revista muy importante. Y la paciente puede no tener ninguna recurrencia, bueno, aquí, bueno, seguirá hasta el fin de su vida sin ninguna recurrencia. Entonces, aquí al final son siempre los costes, entonces los costes de la paciente que no tiene ninguna recurrencia es solo el coste del procedimiento. Abajo aquí hay las pacientes que tienen la recurrencia y lo que puede pasar con las pacientes que recurren, bueno, van a recibir su tratamiento. El tratamiento de la recurrencia es, bueno, es un modelo que intenta llegar lo más cercano que pueda de la realidad. Entonces hemos aceptado que el tratamiento de la recurrencia más frecuente es mastectomía, radioterapia, quimioterapia también, y una reirradiación si necesaria. Y esta paciente puede o no, bueno, habrá un grupo de pacientes que lamentablemente no van a sobrevivir, un número muy pequeño, que es el mismo en los dos brazos aquí. Pero esto todo hay que ser considerado en los costes de los procedimientos según la probabilidad que pueda pasar uno u otro. Y hacemos lo mismo aquí abajo con la radioterapia conformacional, donde se ve un nivel de recurrencia. Aquí la probabilidad de recurrencia, según el estudio de Dr. Orecchia, y aquí también cuando no hay recurrencia, la paciente, bueno, sigue ahí su vida normal, y aquí cuando hay recurrencia, todos los tratamientos necesarios y los costes que están ahí, que van ¿cuánto va a costar el tratamiento de esta paciente en el futuro? Aquí para ver en más detalle, y vemos en el primer análisis que hacemos es ¿cuál es lo más barato? Muy sencillamente, ¿dónde está la mayor parte de los recursos? Y aquí lo que el software nos enseña es que la radioterapia intraoperatória, según los datos de costes de Brasil, aquí, perdona, de Ecuador, de Guayaquil específicamente, según los datos de la radio, ¿cuánto es? ¿Se acuerdan que hemos hablado aquí los reembolso directo por el procedimiento según los valores del país? O sea, la perspectiva de los pagadores, los seguros de salud privados de Guayaquil, perdón, el seguro de salud de los pacientes de Guayaquil, del gobierno, cuánto paga el gobierno, el sistema público de Guayaquil. Entonces, hemos visto que la IORT, considerando todas estas posibilidades, sai por el curso de alrededor de $5.000, considerando un pequeño porcentaje de pacientes que reciben, que presentan recurrencia, que van a recibir mastectomía, quimioterapia, radioterapia y todo, y el coste de radioterapia
conformacional según los dados y probabilidades de recibir o no tratamiento para su recurrencia, sale más caro, alrededor de $1,000 más caro. Entonces, cuando miramos en aquel diagrama que los he enseñado hace algunos slides, estamos en una situación muy rara de tener un procedimiento que es más efectivo y más barato. Entonces, según la perspectiva del pagador, no hay muchas dudas que hay mucha ventaja en hacer este tratamiento si consideramos el pagador público de Guayaquil según los dados de precio de este país. Estamos haciendo un tratamiento que es más efectivo y más barato. Y en este análisis no consideramos, por ejemplo, todos los otros pacientes que van a lograr recibir sus tratamientos porque hay más puestos en los LINACs disponibles, porque antes había un déficit de aparatos y ahora más pacientes podrán recibir sus tratamientos porque sacamos todas o casi todas las pacientes con tumores de mama tempranos que pueden ya en el momento de la cirugía recibir su radioterapia y seguir ahí con su hormonoterapia o quimioterapia si es necesario. Y el último paso de un análisis económico es, bueno, por supuesto, os he dicho que un modelo es un intento de repetir la realidad, pero por supuesto tenemos que poner dados en nuestro modelo, tenemos que hacer assumptions, hacer valoraciones. Y hay un grado de incertidumbre en cada valoración. Entonces, al final de nuestro análisis, tenemos que hacer variar todas las valoraciones que hemos hecho según un intervalo que creemos que sea razonable, para mirar dónde está el punto débil de nuestra análisis, dónde hay más inseguridad para que lo consideremos en el momento de tomar la decisión. Isso se hace em todo análise econômico para que se pueda, al final, saber se os resultados são ou não úteis para nossa tomada de decisão. Isso é o que chamamos uma análise de sensibilidade. E a análise de sensibilidade hace variar todas as variáveis para ver qual, no final, tem mais importância em los resultados presentados. Y lo que hemos hecho en este análisis de sensibilidad, que llamamos el diagrama de Tornado, es que la variable más importante es la probabilidad de recurrencia después de la intraoperatoria. O sea, azul es mejor, rojo peor. Entonces, si bajamos la posibilidad de recurrencia después del tratamiento, y es lo que bueno, después de haber visto lo que el doctor Portman nos enseñó, es muy razonable que pensemos que en el futuro tendremos una tasa de recurrencia aún menor. Entonces estamos hablando de un ahorro de recursos que va a ser muy probablemente aquí para la realidad de los ecuatorianos que viven en Guayaquil aún más importante. Entonces, para la tomada de decisión, si había alguna duda antes de la robustez del modelo, ahora vemos que con el progreso del tratamiento, lo más probable es que los resultados caminen en dirección de ser aún más favorables. Después tenemos otras variables que son importantes también, pero aquí la segunda es el coste de la radioterapia conformacional. Entonces, es importante también, según la perspectiva de pagador, imagina que somos los que pagamos la cuenta, un seguro de salud privado. Podemos enseñar a los oncólogos radioterapeutas que hacen la radioterapia conformacional y mira, están muy caros, porque tenéis ahora un competidor que es muy importante y más en una situación específica, pero muy frecuente, más efectiva. Entonces, hay que, a lo mejor, bajar el precio para el pagador, yo digo, porque tenemos una comparación que puede ser más favorable para el competidor. Aquí Profesor son algunas... Santos, le quería avisar que tenemos 5 minutos más. Ok, gracias Juana, ya voy aquí para la conclusión. Aquí son algunas
algunos otros análisis que hacemos, que el LCICR, bueno, se queda menos interesante según la probabilidad de recurrencia, si aumenta, y ya hemos dicho aquí, si la probabilidad de recurrencia disminuye, el ahorro es aún mayor, pero hay otras variaciones con otras variables aquí. Se puede, por supuesto, considerar en la análisis de sensibilidad dos variables en conjunto, los coste de radioterapia conformacional, probabilidad, la que elegís, poder elegir lo que quiera, y aquí se ve cuál es la más interesante según los valores que pueden variar según estos intervalos que creemos que sea razonable. Hemos hecho este estudio, aquí no voy a entrar en detalles, pero esta presentación va a estar disponible para los que quieran, podemos volver a hablar sobre esto, pero mi tiempo se acaba, pero hemos llegado a la conclusión, después de considerar toda la realidad de la ciudad de Guayaquil, que el ahorro era de alrededor de, 31% de los recursos cuando tratamos a pacientes con cáncer de mama temprano con radioterapia intraoperatoria. Y hay un documento en Excel donde consideramos todas las indicaciones aquí de radioterapia intraoperatoria, ¿vale? Aquí con todos, si tenemos aquí los datos de epidemiología del país o de la ciudad o de lo que sea, del hospital, de lo que sea, aquí hay la probabilidad de tener pacientes que pueden recibir su tratamiento. Aquí la fuente científica, considerando las guías publicadas por Dr. Portman y Dr. Calvo, llegaremos aquí a saber cuál es la proporción de casos en vuestra realidad que pueden ser tratadas con la radioterapia intraoperatória. Aquí hemos hecho ese estudio para Italia y la gran mayoría de las pacientes, 63.2% de las pacientes eran pacientes con tumores de mama. Y aquí las otras indicaciones que se puede tratar con radioterapia intraoperatória también. Bueno, muchas gracias por me haber escuchado. Era esto. Pido perdón una vez más por el problema de conexión que hemos tenido al empezar. Estoy aquí disponible, espero, si la internet me deja, para contestar alguna pregunta que haya, si hubiera, en nuestra discusión. Muchas gracias, doctor Marcos. Muy interesante la presentación. Bueno, se abre el espacio de preguntas o comentarios que quieran hacer. Y los que están por vía Zoom, como les habíamos comentado, pueden colocar sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas. Yo me las voy a ir pasando y voy a ir leyendo si no hay alguna de los que estamos acá. Andrea. Bueno, buenos días para todos. Muchas gracias a los expositores, tanto a Philip como al doctor Marcos. Es un placer escucharlos siempre. Mi pregunta era para cualquiera de los dos. Quería saber qué comentarios les merece o qué limitaciones tienen o qué críticas les pueden hacer a la técnica de radioterapia intraoperatoria, ya que nosotros somos un país pequeño de 3,5 millones de habitantes y en el caso de que queramos contar con esta tecnología, bueno, saber todas las ventajas que tiene, que ya lo han explicado muy bien, pero qué contras podemos encontrar o qué limitantes podemos encontrar en esta técnica. Gracias por la pregunta, porque depende, como dice, muchísimo de la organización de la estructura y la infraestructura de un país. Si en 1991 yo he ido de Bélgica a Holanda. En Holanda tenían a la época 18 departamentos de radioterapia, a la época por más de 15 millones de población. En Flandres, el parte norte de Bélgica, con a la época menos de 6 millones, tenían 26 departamentos de radioterapia. Ya es muy fácil explicar que es mucho más interesante de organizarse en Holanda comparado a Flandres, porque un departamento que sirve a, por ejemplo, 1 millón de población puede instalar
yo diré con las normativas actuales más o menos 6 aceleradores lineares por radioterapia externa, un por radioterapia interna y un por braquiterapia. Y si la infraestructura es mucho más en pequeñas organizaciones, es mucho menos lógico de invertir en una técnica que es difícil a utilizar, decimos al mínimo 2 días a la semana, yo que en mi opinión es importante. La otra es que mucho está cambiando. He dado el miércoles una presentación por indios. En India, el porcentaje de estadio 1 en cáncer de mama, 7%. 7 es bajísimo, es una otra población. Solo 1 en 28 mujeres van a tener cáncer de mama. En Bélgica, con la tasa más alta del mundo, es 1 en 6, 1 en 7. En Bélgica tenemos la gran mayoría de los pacientes que tienen un estadio temprano que se puede tratar perfectamente con radioterapia intraoperatória. Como mapuche, aymara, no sé qué, tengan otros sistemas de policial. No, lo siento. Entonces depende de varios factores. Yo en mi opinión, en 2030 más o menos vamos a tratar un tercer parte, entre un cuarto y la mitad de los pacientes con cáncer de mama con radioterapia parcial de la mama. Esta es mi estimación por desde hoy en 10 años. Porque los estadios más y más tempranos, mujeres más y más edad avanzada y con tratamientos sistémicos y cirugía mucho más efectivo. Entonces, la evaluación, y doy la palabra a Marcos ahora, se debe adaptar a su país, creo. Es muy interesante, Dr. Portman. Es muy interesante porque según la realidad del país, la radioterapia, bueno, para India, 7% de tumor temprano son muy poco. Pero conociendo la realidad de Latinoamérica, no sé si usted lo sabe, pero Uruguay, bueno, y perdona, hablo con uruguayos con el riesgo bueno, hablar de Uruguay para uruguayos es una tontería, pero bueno, Uruguay ha sido, que yo sepa, el único país que ha tido un presidente que era oncólogo radioterapeuta, que falleció hace poco tiempo, y es el único país de América Latina donde no hay, al menos que yo sepa, hay aparatos suficientes para tratar toda la población. Y Uruguay y Chile son los países donde hay el desarrollo de salud más grande en nuestra región. Están mucho más cerca de la realidad europea que Brasil, Argentina y todos los otros países. Entonces, esta realidad no creo que sea un problema para los uruguayos, por estar mucho cerca o menos lejano de la realidad europea. Creo que eso no sea un problema para los uruguayos, para la implementación de la tecnología. Imagino que una cosa que hay que considerar es el coste de la tecnología. Entonces, esto es muy variable en nuestra región y quizá puede ser, si está muy barato, muy cara, muy fuera de la realidad, esto sí puede ser un problema para la incorporación de la tecnología, lo que sería lamentable porque tenemos un montón de estudios ya enseñando que la calidad de vida de la mujer que recibe la radioterapia intraoperatoria y sale ahí para hacer el resto de su tratamiento es mucho mayor. Y que algún uruguayo me corrija si yo si he dicho alguna tontería, por favor. Buen día, mi nombre es Leandro Ricañi, soy radiooncólogo de Montevideo. Primero que nada agradecerles a ambos expositores por su excelente charla y por la deferencia de hacerla en español, para que no se pierda ningún concepto. Muchas gracias por eso.
Sí, en realidad lo que dice el profesor Marcos Santos está en lo cierto. Uruguay tiene una muy buena cobertura de salud, principalmente en nuestra área oncológica. Sí tenemos un buen número de aceleradores lineales y tenemos algunos otros detalles que corregir. Mi pregunta un poco iba en el sentido de cuántas pacientes evitarían la radioterapia externa, que al fin y al cabo a el que va a pagar la radioterapia es lo que más le interesa. Yo le estoy ofreciendo una tecnología que usted se va a evitar pagar la radioterapia externa, sobre todo que acá es muy tercerizado el mercado. Y la otra pregunta era un poco más dirigida al profesor Portman, y es la siguiente. Si nosotros nos embarcamos en un proyecto de radioterapia intraoperatoria, si están bien establecidos cuáles son los centros de referencia para formación, si la formación se aconseja que los médicos y los físicos vayan a un centro de referencia o la empresa que lo vende envía expertos, qué tan necesario es que en ese equipo esté el cirujano, porque son técnicas realmente que son muy dependientes del técnico que la va a desarrollar. Agradecemos la nobleza del estudio italiano que nos mostró peores resultados con la radioterapia externa. Eso es algo para sacarse el sombrero por la honestidad intelectual del trabajo. Y si el profesor Portman nos puede poner una luz sobre el próximo estudio que vaya a salir un poco ya con el aprendizaje de la experiencia italiana, y para poder basarnos en nuevas cifras que nos aporten un poquito más de seguridad para desarrollar esta técnica en países subdesarrollados. Me permite, Dr. Portman, que conteste primero la pregunta de la cantidad de pacientes, después le dejo seguir, a ver si puedo compartir la planilla que hemos hecho. No sé si puedes ver aquí, que hemos hecho para Italia. En Italia, aquí se considera que las pacientes que tienen estadio 1 o 2A son 50%, y pacientes que tienen estadio 2 o 3 son 15%. Se considera, según dados de la literatura, que 95% de esas pacientes hacen una cirugía parcial, y aquí 65% de los casos hacen una cirugía parcial, porque, bueno, mira, 35% hacen mastectomía según esta referencia aquí. Las que tienen más de 50 años aquí, 75%, y las que son receptores hormonales positivos, 90%. Entonces, al final, llegamos a la estimación de que 42% de las pacientes con cáncer de mama en Italia, e imagino que la realidad uruguaya sea cercana a esta, pueden hacer radioterapia intraoperatoria. Sí, estoy de acuerdo. Depende de varios factores como vengamos a discutir. Creo personalmente, he escrito por un proyecto en Amberes, que gradualmente vamos a variar aún más la diferencia de cómo tratar los pacientes a bajo riesgo y los pacientes a alto riesgo. A alto riesgo, créame, vamos a tratar más la cadena mamaria interna, vamos a operar la axila mucho menos. En Holanda, por más de 10 años ya casi no operan la axila. Pero implica que vamos a tratar más los ganglios. Y gracias al screening y al conocimiento de la población, estadios más tempranos, vamos a bajar la intensidad. Y vamos también a tener un grupo en quien no vamos a tratar nada, o decimos mucho menos. Hay 3 ensayos en el mundo que ya está investigando por el DCIS de bajo grado de hacer nada, pero nada de nada, mismo nada de cirugía. Y de vamos a aprender mucho. Y vamos a tener un grupo de señoras de edad mejor en quien podemos justo quitar el tumor y esperar
sin hormonoterapia, sin radioterapia. Ahora tenemos el ensayo Europa. El Europa compara hormonoterapia sola y radioterapia de la mama. Y el punto de evaluación es la calidad de vida. Y sabemos que la radioterapia va a ganar. Entonces, en mi opinión, vamos a no perder en el tratamiento sistémico, aún ganar ahí. Un grupo que actualmente no se refiere por la radioterapia y va a recibir hormonoterapia con un montón de efectos secundarios. En el futuro probablemente no vamos a prescribir hormonoterapia, como en Holanda. En Holanda no prescriben hormonoterapia por bajo riesgo. Y vamos solo a dar la intraoperatoria, todo hecho en un día. O si no tenemos la intraoperatoria, la radioterapia externa en 5 fracciones nada más. Y va paso por paso a aumentar, como he dicho antes, en mi opinión, 1/3 a la mitad de los pacientes con radioterapia solo parcial de la mama. Y es un montón de pacientes. En Bélgica, en una población que es menos de 4 veces más que en Uruguay, tenemos más de 11.000 mujeres con cáncer de mama al año. Y Uruguay, Argentina ya tiene Uruguay también tiene una tasa alta y va a aumentar aún mucho más. Y para tratar de una manera conveniente, estas pacientes debimos bajar la complicación. Veo una pregunta en el chatbox Q&A. Es muy práctico, es una buena pregunta, Alejandro Cortés, desde la profesión de RTT, tecnólogo médico. Sí, es como en general, por una técnica específica, necesita todo en pares. 2 radiooncólogos, 2 físicos y 2 tecnólogos que conocen todo que se necesita por hacerla correctamente. Porque durante vacaciones, congresos, etcétera, etcétera, necesitamos uno. Para hacerla, yo lo hago en Amberes. Siempre somos 5 médicos que lo hacemos porque estamos en un departamento de 28 radiooncólogos. 5 lo hacemos y lo cambiamos. Yo lo hago una vez cada 2 semanas. Y mantengo la experiencia, hago algunas docenas al año y hay un físico principalmente responsable y 2 otros físicos que conocen todo. Y hay 3 técnicos que lo conocen y durante el tratamiento hay un oncólogo, un físico, un tecnólogo. Punto. Doctor Phillips, el doctor Leandro le había hablado le había consultado sobre la formación, cuán necesario era y el papel del cirujano, entiendo. El papel del cirujano se compara un poco a la braquiterapia de la próstata. Hay centros donde el radiooncólogo puede leer la revista y hay otros donde el radiooncólogo hace todo. En mi opinión, es radioterapia y debe ser el radiooncólogo que lo hace, porque los cirujanos no comprenden nada de los aspectos de qué es un volumen blanco, cómo dar la distribución de la dosis correcta, etcétera, etcétera. Cada año soy socio de honor de la Sociedad Europea de Cirugía Oncológica y voy cada año a este congreso para discutir con los cirujanos. El año pasado hemos organizado
un simposio sobre radioterapia intraoperatorio para que los cirujanos comprenden al menos los principios básicos de esta técnica, que sí implica, es muy importante por los cirujanos, pero como en mi último diapositivo, es junto. Mi hermano es cirujano, yo soy radiooncólogo, no trabajamos en el mismo hospital, pero podríamos hacerla junta, pero no uno solo. Debimos trabajar juntos. Para aprenderla, Felipe Calvo tiene un montón de videos, de fotos, está construyendo un sitio internet para ver por todas las indicaciones, páncreas, recto, mama, etcétera, cómo funciona. Y lo que hacemos nosotros es, en 2 semanas vamos a recibir un equipo completo de Brindisi, de Italia, para aprender de nosotros cómo funciona. Son 2 días de educación y normalmente las máquinas que actualmente están instaladas es incluyendo una visita a un centro de experiencia. Y aparte de como no hay la literatura y tenemos un consorcio de radiooperatoria intraoperatoria para aprender de la experiencia de los demás que tienen más. Nosotros de Amberes vamos pronto a Madrid para aprender cómo hacerla en la páncreas. Bien, perfecto. Doctor Phillips tiene otra pregunta allí en el chat. Dice, ¿qué opina usted del esquema de IRT Boost-Salmeyer en pacientes de mal pronóstico? ¿Cómo se logra convencer a los oncólogos clínicos a hacer IRT antes de la neoadjuvancia? Sí, la leí muy rápido, está ahí en el chat. Sí, es que la neoadjuvancia, una palabra que no me gusta de nada porque no está neo y no está adyuvante, pero aparte de está correcto. Entonces digo siempre tratamiento sistémico preoperatorio o primario. Cambia las cosas. Es que si hay una respuesta excelente, no necesitamos dar un boost. Entonces debimos ya seleccionar los pacientes de verdadero alto riesgo y sobre todo los pacientes que no tienen por imagen una respuesta completa. Para mí es una indicación excelente para durante la cirugía ya dar el boost y 3 semanas después la radioterapia externa. Si es la quimioterapia adyuvante, para nosotros, como lo hacemos, la cirugía con el boost, después el adyuvante, después la radioterapia externa. Y en la evaluación que ha sido incluido en la guía del ESTRO, el orden, la secuencia de quimioterapia, cirugía, radioterapia no importa. Bien. Hay una última pregunta. Digo última, bueno, si tienen otras por allí, lo que pasa es que estamos un poco contra el tiempo por el resto de las charlas, que bueno, ya tienen una hora establecida, pero si están, las pueden dejar y estoy segura que el doctor Philip y Marcos podrán dar respuesta posterior. La pregunta es, ¿han tenido algún retraso en el proceso de cicatrización? No, porque la piel no recibe nada. La piel con electrodes está completamente fuera de la dosis es 0. Cero. Ok, sabemos que no es 0, pero la dosis es simbólico. Es una otra ventaja, como escrito en el artículo Manzanas y Naranjas, del intraoperatorio de electrones, porque con un balón o con el kilovoltaje, uno de los riesgos es que hay una sobredosis en la piel si no está bien cubierto
por tejido mamaria. No, la piel no es, y este es el reto para introducir el flash con una incisión pequeña, porque ahí vamos a incluir la piel para no hacer una incisión amplia para introducir el aplicador correcto. En mi opinión, debemos hacerla así. Un tumor de 2 centímetros, margen de 2 centímetros, significa que el radio es 3 centímetros, 3 veces 3 es 9, veces 3 es 27, veces 4 dividido por 3 veces pi, es más o menos 110 gramos, es el volumen blanco antes de la cirugía. El cirujano quitó, por ejemplo, 30 gramos. Entonces, el volumen blanco mínimo sea más o menos 80 a 90 gramos. Y si tratas menos de este, hay un parte del tejido que es volumen blanco que no recibe la dosis. Y con la radioterapia intraoperatoria, como estamos presentes, podemos ver dónde se encuentra el tumor, el lecho tumoral, no el lecho quirúrgico. Es muy diferente. El lecho tumoral, poner el aplicador correcto, muy amplio, por el bus mucho más pequeño, por la radioterapia parcial amplio, en el volumen blanco. Bien, muchas gracias, doctor Philip. Para el doctor Marcos hay una pregunta acá también. Ya va, se me fue en el chat. Que están escribiendo. Ya va, que se me está escapando. La leo yo, Katy. Aquí la tengo. ¿Con cuántos pacientes tratados se justifica tener una máquina de IORT? Gracias, Alejandro, por tu pregunta. Bueno, depende, la respuesta depende, pero depende del que va a comprar el aparato o del pagador, del seguro de salud, por ejemplo, que paga el procedimiento para alguien que ha comprado el aparato. Bueno, imagino que tu pregunta sea para el que va a comprar el aparato. Bueno, depende del precio del aparato, de la negociación que harás con aquel que vende y cuál es el coste de cada uno de los procedimientos en tu realidad. Cuánto custa cuando recibes para una radioterapia conformacional y cuánto recibes para una radioterapia intraoperatoria. Para que no quede sin un valor estimado, estamos aquí trabajando en Brasil. El aparato ha recién sido aprobado por la autoridad sanitaria brasileña. Entonces estamos trabajando el primer aquí en Brasil. Y la cuenta que hemos hecho es de 2 pacientes por semana de cáncer de mama para un gran hospital aquí, que no puedo, por supuesto, decir cuál es, pero la cuenta que hemos hecho para que, según los costes y según los valores que hemos hecho, 2 pacientes de cáncer de mama por semana, al final iba a ser, según los datos brasileños, que es el reembolso, él es mismo por la radioterapia intraoperatoria o radioterapia convencional, porque los resultados son muy parecidos, alrededor de 2 pacientes por semana. Sí, depende mucho del reembolso. En Bélgica son menos pacientes, pero tratamos más o menos 150 al año. Y hemos sufrido del COVID, porque con el COVID han cerrado quirófanos, entonces los cirujanos han debido limitarse a las urgencias, etcétera, etcétera. Y no es mucho más tiempo, pero son 20 minutos, al máximo 30 minutos más. Y depende del cirujano lo acepte o no. Y el más importante ahí es formarse un equipo junto, incluyendo el cirujano. Tenemos otra pregunta acá de los que estamos en Uruguay. En realidad no es una pregunta, simplemente es un aporte. El esquema de financiación sanitario en Uruguay es totalmente distinto.
el prestador de salud es el mismo que a través de un sistema de financiación nacional financia. Hace un rato escuché un dato que decía que más o menos cada 1.000.000 de habitantes había un equipo de radioterapia o un equipamiento, un centro de radioterapia en Holanda, y eso era razonable conformar un equipo de radioterapia intraoperatoria, y uno de braquiterapia y 6 de externa. Y en Uruguay, y el único que cubre esa definición es el subsistema público, porque su sistema privado está totalmente fragmentado. Y el prestador de salud es el que presta y se autofinancia a través de un sistema nacional que no paga por prestación, sino que paga por cápita. Así que las cuentas son totalmente otras que hay que hacer para ver si esto sirve. Y la radioterapia está prácticamente tercerizada, la radioterapia privada, en 2 o 3 servicios de radioterapias externos. De manera que la ecuación financiera es absolutamente distinta a la que podemos tener como ejemplo en Brasil o en Europa o en lo mismo Ecuador. Yo vivía y trabajaba en Italia cuando salió el Milano 3 y lo escuché al mismo Veronesi presentarlo y viví todo aquel furor de las mujeres que se migraban al Instituto Europeo de Oncología a hacer la radioterapia intraoperatoria, porque evidentemente era menos tiempo, era menos todo, pero después tuvimos las malas noticias del aumento de las recaídas locales. Por eso es muy importante actualizarse sobre la irradiación parcial de mama, específicamente con esta técnica, en la ventaja, en el control local, porque desde el Milano 1, en donde la cirugía conservadora y la radioterapia equivalían a la mastectomía radical modificada, prácticamente eso quedó igual hasta hoy, hace más de 20 años, seguramente casi 30 años, y no hemos tenido ningún cambio epocal desde entonces. Tecnología y conocimiento que proviene del doctor Veronesi cuando estaba en el Instituto de Tumores de Milán, y que se acompañó con la adyuvancia, con el esquema típico de adyuvancia de mama del doctor Bonadonna, que prácticamente, salvo algunos ajustes, conocimientos que no cambiaron hasta el día de hoy en el tratamiento del tumor temprano de mama. De manera que cualquier cambio que hoy se pueda producir necesita, además de muchísimo aval científico, estudios fase 3, prospectivos, randomizados, necesitan también una justificación económica acorde al esquema de prestaciones que tenemos en el Sistema Nacional de Salud uruguayo, que no se parecen a las de otros países de Latinoamérica, ni siquiera al de Brasil o al de Chile. Hay un comentario más de uno de los... Buenos días, soy el doctor Álvaro Notejane, oncólogo radioterapeuta de Uruguay. Agradecerles primero las ponencias. Una consulta más que nada, por una eventual, digamos, instalación de un equipo de estas características, obviamente se necesita que se realice en un centro que tenga las características quirúrgicas con experiencia en mastología y cirujanos con una carga importante como para realizar este equipo interdisciplinario. Teniendo en cuenta que se necesitarían al menos, para tener una curva de experiencia en un radiooncólogo de 1 a 50 casos, como para decir, tiene experiencia el colega, y teniendo en cuenta de que, como decía Marcos Santos hoy, somos primeros en América Latina en mama, tenemos estadios avanzados menores, o sea, eso implicaría que estadios 1 o 2 estaríamos hablando de arriba del 60% de los casos, o sea, sería un buen escenario hipotético como para una instalación de un equipo de estas características, teniendo en cuenta de que se realizan en Uruguay técnicas y hay cirujanos con mucha experiencia en cirugías mamarias y sobre todo cuadrantectomías. ¿Cuáles serían primero las dificultades técnicas y cuáles serían las dificultades clínicas? Ya un poco fue hablado, pero lo que me refiero es que el comentario radica en que
el Uruguay sería un escenario a priori ideal para este tipo de técnicas y dado el contexto clínico que acabo de decir, epidemiológico, y sobre todo el aprendizaje, como recién decía el doctor Ricagni, que se necesitaría, o sea, ¿cuánto tiempo necesitaría para fundar un experto si en Bélgica se hacen 100 por año? En Uruguay tendríamos más. Acá tenemos alrededor de 20 a 22 oncólogos radioterapeutas en actividad hoy. O sea, tendría que haber 1, 2 expertos en el tema. Es más o menos hacia ese punto de la pregunta. Desde ya, muchas gracias. Creo que es un comentario muy importante y puede ser que un parte de mi conteste va a estar un poquito duro, pero empiezo con el más suave. Amberes es el más grande, el centro más grande de Bélgica. Tenemos en total por año más de 5,000 pacientes en total. Entonces es muy grande. Para nosotros es fácil hablar. Pero, y este podría ser un poquito más duro a comprender si no conocen los artículos, Europa-Dona y EUSOMA. Europa-Dona es una representación de los pacientes. EUSOMA es la Sociedad Europea de Mastología, de todos aquellos que se implican en cáncer de mama. Los centros en Bélgica, como el nuestro, está acreditado por EUSOMA. Y EUSOMA y Europa-Dona quieren que no hay pacientes en Europa que se trata fuera de un centro acreditado por o EUSOMA o en otro grupo, pero solo hay un otro grupo que es en Alemania. Y parte de la acreditación es un volumen mínimo de pacientes al año. Y lo que dice el EBCC, European Breast Cancer Congress, en el manifiesto de 2021, que pueden leer, el paciente tiene el derecho de ser tratado por un experto en cada parte, cada etapa del diagnóstico, del tratamiento y del seguimiento por el cáncer de mama. Y si nos organizamos en redes, si no tenemos la oportunidad de organizarnos en un centro grande, la calidad del tratamiento en general aumentará. Y sé que también en Europa tenemos un montón de centros que tratan al año 20, 25 pacientes con cáncer de mama. En mi opinión, debería ser prohibido. Genial. Bueno, muchas gracias al doctor Phillips y al doctor Marcos. Vamos a tener entonces un break y en 5 minutos, porque nos alargamos un poco, estamos nuevamente conectados para ver a la doctora Ana Botero y a la doctora Lilian Zamorano. Muchísimas gracias, Katiuska, gracias, doctor Santos, gracias, doctor Portman. Fue un placer haber compartido con ustedes este sábado de científico, ¿no? De un intercambio entre profesionales, así que les agradecemos su tiempo y vamos a pasar a un break de 5 minutos. Un placer igualmente. Gracias a vosotros. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Que tengan un excelente día. Nos vemos en 5 minutos para los que seguimos online.